Buenos días, estimados directivos, profesores, profesoras, colegas. Antes de comenzar, pedirle su venia, su permiso para grabar esta sesión, como les decía anteriormente, con fines netamente pedagógicos que luego vamos a compartir con ustedes. Entonces les voy a pedir que a través de chat o activando sus micrófonos me puedan dar un visto bueno, por favor. Totalmente de acuerdo, yo. Absolutamente de acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Muy amable, gracias. Ahora les voy a pedir por protocolo de que nos podamos entender mucho mejor, que puedan silenciar sus micrófonos, las preguntas canalizarlas a través del chat, o si no, puede pedir la palabra y luego una profesional pase va a atender su consulta a través del chat, ¿ya? Pero lo ideal es que sea mediante el chat la pregunta, y como le digo, una profesional pase la va a canalizar. Bien, pues, dale la más cordial bienvenida a esta mañana, yo creo que un poquito helada, a pesar que estamos en dos regiones distintas, pero parece que el sol en estas dos regiones distintas se anduvo alejando, y es una mañana bastante helada, así que me imagino algunos que están más pegaditos para la cordillera, nosotros estamos más pegaditos al mar, pero aún así está helado por esta zona. Darle la bienvenida a esta jornada que nosotros denominamos de alguna otra forma Conociendo la nueva prueba de transición universitaria. ¿A raíz de qué nació esta propuesta? A raíz de lo que ustedes mismos nos solicitaban, que por interno algunos nos escribían a través de correo electrónico, algún WhatsApp, si había alguna información o tratar de resumir la información con respecto a lo que se viene. Entonces, atendidas sus inquietudes, decidimos organizar esta jornada del día de hoy, que lo ideal no sea la primera ni la última, sino que sea el inicio de un camino un poquito más largo de cómo entender este nuevo proceso. En esta jornada de la mañana me acompañan 3 profesionales pases más, entre ellos está Mariela Lavoz, María Angélica Martínez y David Garrido. Mostrarles, creo que en pantalla, creo que ustedes pueden ver, está el programa de nuestro día de hoy, de esta sesión de prueba de transición, donde obviamente hay un saludo inicial, luego vendrán las explicaciones generales de las modificaciones de la nueva prueba, las explicaciones por tema, la temática propiamente tal de cada una de las pruebas que se evaluará. Después tenemos el periodo de lo que son las preguntas y reflexiones con respecto a los temas expuestos. A continuación viene todo lo que es el llenado de información por parte nuestra, que es a través de Kahoot, que vamos a aplicar una encuesta a ustedes. Y finalmente una encuesta que tiene que ver con qué podríamos ver a futuro con ustedes, ¿ya? Es importante mencionar que se va a compartir a través del chat el link para la encuesta de Kahoot, ya para que esa la puedan ir desarrollando durante el desarrollo de esta sesión. Ustedes pueden pinchar en el link y pueden ir ya contestando. Esto de alguna u otra forma sirve también para ir validando todas estas nuevas cosas que se vienen, para que ustedes también lo puedan ir viendo cómo funciona el día de mañana cuando a usted le toque, por ejemplo, hacer una clase, y también se puede aplicar una encuesta en forma paralela. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos mostrando para que después usted también las vaya replicando en su quehacer ya a futuro ahí en aula. Profesor Boris, creo que usted compartió pantalla. Ahí sí, gracias. Gracias. Bien, pues, mencionar algunas cosas importantes de lo que vamos a ver durante la jornada de la mañana es mencionar que esta nueva prueba de transición, de alguna u otra forma, viene a, no diría mover nuestros cimientos educacionales, pero sí es un remesón más o menos fuerte. ¿En qué sentido? En que esta nueva PSU de alguna u otra forma nos obliga, pero no debiera, porque esto ya debería haber venido hace tiempo atrás,
Pero de alguna otra forma, esta nueva prueba de transición nos hace que de alguna u otra manera tengamos que definitivamente hacer este cambio de que nuestras prácticas pedagógicas, que principalmente hemos basado en el contenido, por primera vez gire para empezar a trabajar en el desarrollo de habilidades. Y es más, la PSU ya no habla de habilidades, habla incluso de capacidades. O sea, da por entendido de que las habilidades ya fueron trabajadas. Entonces, de alguna otra manera, este nuevo movimiento que se viene va a producir que todas nuestras actividades estén insertas en un contexto. Ya el contenido por sí solo no va a tener cabida. No va a tener cabida porque las pruebas estandarizadas ya no van a preguntar solamente contenido, sino que va a ser un contenido pero vinculado a un contexto. Y si en ese contexto el estudiante no tiene habilidades y peor aún no ha desarrollado la capacidad, entonces ahí nos podríamos encontrar con un problema más o menos grave frente a una prueba estandarizada y frente a la vida real. Entonces, en estos momentos es donde por fin se logra entender el concepto de las metodologías activas, el concepto del aprendizaje orientado a proyectos, el concepto del aprendizaje basado en problemas, el concepto, por ejemplo, de aplicar la metodología de debate. Es aquí donde estas metodologías empiezan a tener un real sentido para que nuestros estudiantes, de alguna forma, tomando el contenido, lo apliquen a un contexto para ver cómo andan sus habilidades y cómo andan sus capacidades. Es importante mencionar que, sobre todo en esto que nos tocó vivir actualmente, que de alguna otra forma gatilló o aceleró el proceso, lo cual también se debiera haber trabajado mejor previamente, pero de alguna otra forma no aceleró, fue pasar de un concepto que antes llamábamos TIC, que era las tecnologías de la información y la comunicación, que era una mera herramienta para ver de mejor forma el contenido. Pero ahora esta nueva modalidad nos va a exigir trabajar con las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Eso qué significa? Que antes lo que nosotros veíamos como un distractor, el celular, el computador, todo eso que nosotros veíamos alguna vez hasta como una barrera de que quizá era más, no sé, era más complicado, más que facilitador, ya, hoy en día eso hay que revertirlo y hay que ocupar esta herramienta, pero ya en un ámbito de las TAC, es decir, una tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, como le digo, esta PSU de alguna u otra manera acelera este proceso de lo que se viene, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma nosotros vamos a ir explicando el cambio estructural que se viene, pero insisto, la idea de esto es que esta sesión no sea la primera ni la última, sino que sea el inicio de un proceso más largo. Bien, pues, hecho un poco la introducción de lo que veremos a continuación, dejo a mi colega David, quien ya comenzará con lo propiamente técnico de esta nueva prueba de transición. Muchas gracias, Marcos. Muy buenos días para todos. Bueno, me presento, mi nombre es David Garrido, soy profesor perteneciente al programa PASE, especialmente a la sección P. Y recordar, antes de comenzar esta sesión acerca de la prueba de transición universitaria, es recordar que vayan, a medida que vayan, ¿no es cierto?, observando la presentación, llenando una encuesta, ya que es muy importante para nuestro trabajo. Esta encuesta será enviada por medio del chat, ¿no es cierto?, por nuestra colega María Angélica. De hecho, ya envió el link, y por favor ir contestando a medida que vaya transcurriendo esta presentación. Muy bien. Como se ve en la pantalla, ¿no es cierto?, antes de comenzar a lo que es hablar, lo que es, ¿no es cierto?, esta prueba de transición universitaria, tenemos que contextualizar un poco lo que es este proceso, este cambio, y dónde se inició. Muy bien dice Marcos, ¿no es cierto?, que este es un cambio totalmente de paradigma, pasar desde lo que son la medición de contenidos, habilidades, incluso lo que son las capacidades de los estudiantes y cómo estas se pueden medir, ¿no es cierto?, para el sistema de acceso a una educación superior. ¿Ya? Esto no comenzó hoy en día, sino que se vino planificando hace mucho tiempo. Concretamente, ¿no es cierto?, en mayo de 2018. ¿Por qué? Por la ley de educación, por
por la Ley de Educación Superior, específicamente la Ley 21.091. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Bueno, principalmente son 4 ejes o 4 dominios, ¿no es cierto?, principalmente. Uno, ¿no es cierto?, es la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, que principalmente su función, ¿no es cierto?, es la elaboración y la coordinación y evaluación de programas dentro de la educación superior. El segundo, ¿no es cierto?, es la Superintendencia de Educación, la cual, ¿no es cierto?, lo que hace es fiscalizar el funcionamiento y los recursos dentro de la educación superior. También tenemos lo que es el nuevo sistema de aseguramiento de calidad, ¿no es cierto?, en donde establece la acreditación a las instituciones de educación superior junto con las carreras específicas de pedagogía, medicina y odontología. Y también, ¿no es cierto?, tenemos este nuevo sistema de admisión a la educación superior, que a pesar que compete los 4 dominios, está más ligada, ¿no es cierto?, a la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Y qué es lo que pasa con este dominio? Bueno, a partir de la Ley 21.091, ¿no es cierto?, se crea un nuevo sistema de acceso a la educación superior, ¿ya? Y este nuevo sistema de acceso va a cambiar lo que es la postulación y la admisión en cuanto a los estudiantes a este sistema de, obviamente, ingreso, ¿ya? ¿Bajo qué criterios? Bueno, los criterios deben ser que este sistema de acceso debe ser objetivo, debe ser transparente y obviamente considerar, como lo dijo anteriormente Marco, la diversidad en cuanto a distintas situaciones, como por ejemplo el contexto, los estudiantes y las situaciones previas de cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, este sistema de admisión a la educación superior, ¿no es cierto?, irá centrado en una plataforma electrónica, ¿no es cierto?, de sistema único, en donde se dispondrá la información relacionada con este proceso de postulación y admisión, ¿ya? En sí, todas las instituciones que estén adscritas a la gratuidad debe ser obligatorio este nuevo sistema de admisión, ¿ya? Y voluntario, obviamente, para el resto de las instituciones que no pertenezcan al sistema de gratuidad, ¿ya? Muy bien. Dentro del nuevo sistema de admisión, ¿cómo funciona? ¿Ya? ¿Quiénes son los participantes y que rigen este nuevo sistema? Como dije anteriormente, la subsecretaría está muy ligada a lo que es este dominio de la Ley 21.091. ¿En qué sentido? Tiene que convocar a 2 suborganismos en donde rigen este nuevo sistema de admisión, ¿ya? Y esto ya lo hizo en abril del año pasado, ¿ya? Y este subsistema está compuesto por 2 ámbitos, ¿ya? Uno son las universidades y el otro son los institutos profesionales. En las universidades está compuesto por 5 rectores de la CRUCH y 2 de universidades privadas, mientras que las instituciones de técnicos superior está compuesto por 3 de ámbito estatal y 3 de ámbito privado, ¿ya? Es un poco para definir, ¿no es cierto?, quiénes son los participantes en este nuevo sistema de admisión. Muy bien, en cuanto al contexto, ¿no es cierto?, y las delimitaciones de este nuevo sistema de admisión, ¿qué se quiere lograr? ¿Cuáles son los ejes principales? Uno es la mayor equidad. ¿En cuanto a qué sentido? Al acceso que tienen los estudiantes a la educación superior, ¿ya? Es en primera instancia. Lo segundo, ¿no es cierto?, es la flexibilidad en cuanto a la realidad, que son muy distintas entre los modelos de un liceo, ya sea público, privado o particular subvencionado, ya sea del norte, del sur, del centro, etcétera. Todos sabemos que en sí la realidad son muy distintas entre una y otra. Y no es cierto la diversidad de estudiantes que podemos encontrar y la diversidad de establecimientos en las cuales, no es cierto, podemos encontrar hoy en día, ¿ya? ¿Por qué se inicia este proceso? Bueno, todos sabemos, y la mayoría de los profesores lo comparten, ¿no es cierto?, de una u otra forma, es que ha existido una gran crítica a lo que es la PSU, ¿ya? ¿Por qué? Como lo decía Marco anteriormente, el sistema de la PSU solamente mide contenidos, ¿ya? Este proceso, ¿no es cierto?, y por los comités que mencioné anteriormente, se dieron cuenta de este error y en sí, ¿no es cierto?, quisieron hacer un cambio en el proceso de admisión a las instituciones superiores, ¿ya? Y este proceso, ¿no es cierto?, se inició con, uno, reducción de contenidos, ¿ya? 1/3 de los contenidos de los cuales estaban en el proceso de admisión fueron sacados, ¿ya? También, ¿no es cierto?, a nivel general fue reducido el número de preguntas, ¿ya?, que eso después lo vamos a explicar con más detalles. Y, ¿no es cierto?, el cambio de eje, el cambio central del objetivo, ¿no es cierto?, que es el cambio de contenidos, habilidades y capacidades dentro de cada ámbito de cada asignatura, ¿ya?
En sí, ¿no es cierto?, este proceso conlleva dos ámbitos, ¿no es cierto? Uno que es el proceso de transición, ya a las pruebas obligatorias que son de lectura y matemáticas, ¿no es cierto?, que corre desde el año 2020 a 2021, y por último ya el proceso concreto que es el año 2022 para las mismas pruebas obligatorias, ¿no es cierto?, y cuyo cual nombre sería aplicación nueva de la prueba de acceso a la educación superior, ¿ya? O sea, tenemos 2 años de transición y un año ya del año 2022 de la implementación concreta de este nuevo sistema, de este nuevo instrumento, ¿ya? ¿Por qué se hizo o por qué se quiere lograr estos dos cambios de transición? Bueno, se ve específicamente por el hecho concreto, el ejemplo que tenemos del cambio de la PAA a la PSU, en el cual nos fue muy favorable este cambio de paradigma, ¿ya? Bueno, en sí, el periodo de transición, ¿no es cierto?, 2020 y 2021 conlleva dos ámbitos muy importantes, que son la prueba de transición obligatorias, en la cual tenemos la prueba de transición de comprensión lectora, que si se dan cuenta, y lo voy a explicar un poco más adelante, cambia ya incluso el nombre de lo que es la prueba de lenguaje y comunicación, a prueba de transición de comprensión lectora, ¿ya? Y junto con la prueba de transición de competencia matemática, ¿ya? Junto con dos pruebas selectivas, que son la prueba electiva de ciencia y la de historia y ciencias sociales. Bueno, como punto primordial, o tres ejes fundamentales dentro de la prueba de transición 2020-2021 considera, obviamente, primero, que los contenidos, ¿no es cierto?, van a ser de séptimo a cuarto medio, ¿ya? A excepción de la prueba electiva de ciencia, que incorpora solamente hasta tercero medio. La ciencia es la única que quita, ¿no es cierto?, todo lo que es contenido de cuarto medio, obviamente por el contexto en el que estamos viviendo, la emergencia sanitaria. Otro aspecto muy importante es que incluye la gradualidad en la transición curricular, ¿ya? Todo esto para que se ajuste menor a las bases curriculares del 2015, que pasa de séptimo a cuarto medio, ¿ya? Y para tercero y cuarto medio las de 2019. Y lo que mencionaba anteriormente, que es la disminución del número de preguntas de 865 en el caso de las pruebas obligatorias. Buenos días. David me debe dar el pase ya a esta parte de los cambios al sistema de admisión. Bueno, aparte de los cambios técnicos a las pruebas en sí mismas, también vienen cambios en este proceso ya entrante, que sería el de admisión 2021, ¿cierto? O sea, los chicos rinden la prueba, esta PTU, prueba de transición universitaria, durante 2020, y estos cambios ya se estarían concretando para el 2021. Uno de ellos es este cambio en las ponderaciones. Habrá mayor flexibilidad para las ponderaciones de las pruebas de acceso y de la PTU. En realidad es como un cambio que viene para todos los procesos en adelante, entendiendo que estos 2 años van a ser de transición y luego ya sería el definitivo de la prueba de acceso. Estos cambios responden de alguna manera a permitir que las universidades puedan reconocer la diversidad de estudiantes y carreras que ellos vayan definiendo dentro de sus perfiles. Las universidades van a definir estas ponderaciones, es decir, si la PSU exigía un mínimo de 50% en el promedio de las pruebas obligatorias, ¿cierto? Ahora el mínimo va a ser de un 30% y el resto lo va a definir las universidades. Cada universidad va a decidir si es que mantiene este 50% o lo rebaja y le da mayor ponderación a los otros elementos que en definitiva resultan del puntaje ponderado, que es el puntaje ranking y las notas de enseñanza media. Eso, por otro lado, David, ¿puedes avanzar a la siguiente, por favor? También existen cambios en los requisitos mínimos para postular. Se mantiene este puntaje mínimo de 450 puntos promedio en las pruebas obligatorias, pero se da una nueva forma de habilitación, que es algo que se viene dando ya hace un tiempo por distintas universidades. El programa PASE también es una nueva vía de acceso también, ¿cierto? Esta nueva habilitación está
enfocada a los estudiantes que tienen un buen rendimiento escolar, que están dentro del 10% superior de mejor rendimiento en su establecimiento, y de alguna forma responde a la intención de ampliar espacios de reconocimiento a la trayectoria del estudiante. Es decir, la prueba, al momento de rendirla, el estudiante está bajo una serie de factores de presión, ¿cierto? Uno no sabe si el estudiante tomó bien el desayuno o si tuvo alguna situación compleja en su casa. Entonces, la prueba lo que refleja un poco es la situación del momento del estudiante. Entonces, por eso también se hace este cambio un poco para reflejar el esfuerzo del estudiante en toda su trayectoria escolar, de primero a cuarto medio, ¿cierto? Que es donde, bueno, que es el NEM que se reconoce. Y otra forma, otro cambio también al proceso de admisión es el aumento en la admisión especial. Aumento en los porcentajes de admisión especial. Esta admisión especial está enfocada en estudiantes, en distintos talentos que tengan los estudiantes, tanto deportivos, ¿cierto? O también hay admisiones especiales para pueblos originarios. Entonces, en ese sentido se amplía este porcentaje de admisión especial de un 15 a un 20% en todas las universidades, y en el caso de las universidades de zonas extremas se aumenta de un 20 a un 25%. Eso también, de alguna forma, para potenciar el reconocimiento de la diversidad de talentos en los estudiantes. Ahora le doy el pase a Marcos para que continúe con la presentación. Gracias. Mencionar o reiterar que cualquier duda, consulta, puede ser mediante el método que a todos alguna vez nos agrada, que anotar en nuestro cuadernito, y después al final, cuando sea el momento pertinente, hacer la pregunta, o si quieren lo pueden hacer inmediatamente a través del chat. En cuanto a las pruebas de acceso para el año ya 2022, hay que diferenciar que también hay una división en cuanto a pruebas obligatorias y pruebas selectivas. El cambio principalmente se daría en el caso de, bueno, las pruebas obligatorias siguen siendo la parte de competencias lectoras y la parte de competencias matemáticas. ¿Se fijaron el nombre que tienen ahora? Ya no es la prueba de matemática y la prueba de lenguaje, es la prueba de competencias lectoras y la prueba de competencias matemáticas. Pasando a las pruebas selectivas, se mantiene la prueba de ciencias, la prueba electiva de historias y ciencias sociales, pero se agrega la prueba electiva de matemática avanzada. Yo creo que para algunos fue como volver en un viaje hacia atrás. No sé si alguno de ustedes dio la prueba específica de matemática. ¿Se acuerdan de esa prueba específica? Ya, esto es algo similar. Lo que hace un poquitito es nivelar la cancha en cuanto a los HC y los TP. ¿Por qué? Porque la prueba obligatoria en este caso, de competencias matemáticas, va a considerar desde séptimo hasta segundo medio. Esa es la prueba de acceso en cuanto a competencias matemáticas. Pero esta prueba electiva va a considerar a aquellos estudiantes que tomaron este electivo específico de matemática, este conocimiento más avanzado en matemática, y ellos son los que, si quieren o de acuerdo a su carrera, van a tener que dar esta prueba electiva de matemática avanzada. Entonces, ¿qué es importante de alguna u otra forma ya empezar a hacer la bajada hacia nuestros estudiantes? Porque siempre los establecimientos que son TP se ven mermados algunas veces en que ellos no ven todos los contenidos, que chuta, yo tengo que hacer un preuniversitario porque no veo geometría. Ya, ahora este nuevo proceso, hasta segundo medio la cancha es pareja para todos. ¿Dónde se va a producir el cambio? En tercero y cuarto medio. Ya, para aquellos que den prueba electiva matemática. Por eso que, ojo con esto, es súper importante el trabajo que se debe hacer previo en cuanto a la exploración vocacional del estudiante, porque debe elegir una carrera que realmente apunte a sus habilidades, porque él va a tener que elegir un electivo donde necesariamente va a tener que tomar a lo mejor este electivo de matemática avanzada. ¿Ya? Así que va todo enlazado esto, es un trabajo, yo creo que no esperar hasta a finales de segundo medio, sino que es un trabajo, yo creo que de séptimo en adelante, en otras palabras, ¿ya?
Ahora, en cuanto como digo, las pruebas lectivas, la de ciencia y historia se mantiene y matemáticas va a producir este gran cambio. Ahora dejo a mi colega David, quien va a presentar la prueba de acceso en otros cambios también que se vienen. Ya, gracias Marcos. Muy bien, bueno, tal cual como decía Marcos, ¿no es cierto? La prueba de acceso contempla una medida totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados hoy en día, lo que es, por ejemplo, la PSU. Ya, como dije anteriormente, cambia de lo que son la medición de contenidos dentro de cada asignatura, con lo que son, ¿no es cierto?, una medición más específica de habilidades y concretamente de competencias que tenga cada estudiante. Por eso es muy importante, como decía mi colega anteriormente, definir las principales habilidades y principales motivaciones que tiene cada estudiante en relación a lo que quiera seguir estudiando y perfeccionándose en un futuro cercano, ¿ya? Y es por eso, ¿no es cierto?, que tenemos tres ámbitos muy fundamentales dentro de este cambio de paradigma, por así nombrarlo. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es que dentro de la prueba de acceso 2022 contempla, ¿no es cierto?, las competencias referidas a los contenidos y habilidades presentes en el currículo escolar, desde séptimo a segundo medio. Ya como se venía implementando desde 2015, ¿no es cierto?, ocurre este cambio y se va a estar dentro de la medición de lo que es esta prueba de acceso para el año 2022, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también considera la implementación de bases curriculares y evaluar las competencias esenciales para enfrentarse en el entorno académico, laboral y social. Ya, como lo decía anteriormente, y acá no solamente lo importante es el contenido para, ¿no es cierto?, salir posteriormente, ¿no es cierto?, a la sociedad y competirse en ese ámbito, sino que también, ¿no es cierto?, conlleva todo lo que es el contexto dentro de eso y cómo la competencia me puede ayudar, ¿no es cierto?, a enfrentarme a esta realidad que es totalmente distinta desde el ámbito educativo al ámbito social y laboral, ¿ya? Y obviamente uno de los puntos más concretos que tenemos en este sentido es el caso de las 65 preguntas en el caso de las evaluaciones obligatorias. Ya cambiamos de las 80 preguntas, ¿no es cierto?, en donde en sí solamente era una extensión innecesaria de lo que son las preguntas, sino que en este sentido se reducen a 65 preguntas y 5 de las cuales son de muestra, como lo van a explicar posteriormente cada profesional en cada asignatura. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para la definición en cuanto a los temarios para cada prueba? ¿Ya? Obviamente tenemos el criterio de pertinencia y equidad que contempla la asignatura en sí con la medición posterior a este nuevo sistema de acceso universitario o superior, disculpen. Tenemos la implementación de lo que son las bases progresivas, ¿no es cierto?, que son de séptimo a segundo medio y posteriormente las nuevas bases curriculares que son de tercero a cuarto medio, ¿no es cierto?, que la mayoría de los colegios lo están implementando este año y así de forma periódica, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, tenemos lo que son las priorización de contenidos en cuanto a esto propuesto por el Mineduc, ¿no es cierto?, por lo que dije en un comienzo, lo que era la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, y lo que es la pandemia, ¿ya? Principalmente todo se ve en la prueba de ciencias. Bueno, y a continuación vamos a dar una pequeña síntesis de los temarios en cuanto a la prueba de transición universitaria, ¿ya? En todas las asignaturas, en todas las modalidades, ¿ya? Un breve resumen, ¿no es cierto?, para lo que son las pruebas de acceso del año 2020 y 2021. Bueno, como mencioné anteriormente también, dentro de la prueba de lenguaje, ya no se va a llamar prueba de lenguaje y comunicación, sino que incluso va a cambiar su nombre, por lo que vemos un total cambio dentro de este sistema. Ahora se va a llamar prueba de transición de competencia lectora. ¿Por qué? Porque lo que se va a medir en sí es la lectura, y dentro de esa lectura la comprensión, ¿ya? El eje temático de lectura va, ¿no es cierto?, desde séptimo a segundo medio, y de comprensión un ámbito más avanzado, ¿no es cierto?, lo que comprende de tercero y cuarto medio. Dentro de esos ejes temáticos, ¿no es cierto?, vamos a ver que en todos los temarios, en todas las pruebas, vamos a encontrar habilidades que evaluar, ¿ya? La mayoría, ¿no es cierto?, está compuesta por 6 y son duplas, ¿no es cierto?, son dualidades.
En este caso, por ejemplo, la prueba de transición de comprensión lectora conlleva lo que es rastrear y localizar, ¿ya? Lo que comprende, ¿no es cierto?, un análisis del estudiante en un texto definido dentro de su relación. La segunda dupla, ¿no es cierto?, es relacionar e interpretar, ¿ya? Lo que conlleva la interpretación del estudiante a lo comprendido, ya lo que aparece en el texto, cómo yo lo puedo relacionar con el contexto. Y por último, ¿no es cierto?, lo que conlleva reflexionar y evaluar, que es obviamente la dupla más exigente dentro de estas habilidades, en la cual conlleva al estudiante a la comprensión dentro de sus criterios y cómo posicionarse, ¿no es cierto?, en relación a situaciones desde el escritor o desde el contexto de la sociedad en la cual está leyendo, ¿no es cierto?, este texto, ¿ya? Si se dan cuenta, siempre estas habilidades son de forma ascendente. Y en el caso de la prueba de comprensión lectora, ¿no es cierto?, la que tiene mayor énfasis, ¿no es cierto?, es la segunda dupla de relacionar con interpretar, la que se va a medir desde un 45% hasta un 55%. La primera de rastrear y localizar se va a medir desde un 25 a un 35%, como también lo que es reflexionar y evaluar. Muy bien, como mencionaba anteriormente, ocurre una reducción de la cual, ¿no es cierto?, lleva 80 preguntas, lo que era lenguaje y comunicación, a 65 preguntas en la prueba de transición de competencia lectora, ¿ya? Dentro de las cuales son 5 experimentales. Esto sí se va a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, con 5 preguntas experimentales, la cual va a ayudar, ¿no es cierto?, a verificar los errores o posibles mejoras para posibles preguntas en un futuro, ¿ya? Y que obviamente no serán consideradas dentro de la hoja de cálculo. La duración, ¿no es cierto?, es de 2 horas 30 minutos y, como dije anteriormente, ocurre desde la plan de formación desde séptimo, ¿no es cierto?, a segundo medio del ajuste curricular desde el año 2009 y tercero cuarto medio desde su implementación el año 2020 y su planificación el año 2019. Ahora, dentro de lo concreto, dentro de su temática, ¿no es cierto?, tenemos 2 ámbitos fundamentales. Uno son los textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios podemos encontrar lo que son las narraciones y las obras dramáticas, ¿ya? Se elimina definitivamente lo que son los textos líricos, ¿ya? Que muchas veces la PSU fue un ámbito de crítica dentro del ámbito del lenguaje. ¿Por qué? Porque su interpretación es muy subjetiva y no conlleva, ¿no es cierto?, una medición concreta, ¿ya? Y tampoco dentro de las habilidades y capacidades que tienen los estudiantes. También el otro tipo de texto que entra son los textos no literarios, principalmente, ¿no es cierto?, aquellos con fines expositivos y argumentativos, y también los que provienen de los medios de comunicación, ¿ya? Esta es la primera gran temática que conlleva la PTU, ¿no es cierto?, de comprensión lectora. La otra temática, ¿no es cierto?, es lo que es el vocabulario, ¿ya? Sí, obviamente, en el sentido contextual de la palabra y de lo que se quiera leer, ¿ya? Ese van a ser los dos los 2 contenidos, por así decirlo, los 2 ejes que van a entrar en este sistema. Ya se quita totalmente lo que son conectores, ¿ya?, y lo que son, ¿no es cierto?, plan de redacción, que está orientado a la escritura. En sí, ¿no es cierto?, lo que es la prueba de transición de comprensión lectora va a estar enfocado solamente en lo que es la lectura y su comprensión. Ya se deja de lado lo que es, ¿no es cierto?, la redacción implícita, que es lo que quiere lograr la PSU con lo que es el plan de redacción y los conectores. ¿Marcos? Sí, estoy por acá. Para la prueba de transición de competencia matemática, hay varios cambios, digamos, que son graduales, pero no por eso son no menores. Y yo creo que estos cambios, de alguna otra manera, van a ayudar si lo tenemos claro, ayudarían a bajar un poquitito la ansiedad que tienen nuestros estudiantes de cuarto medio. En esta presentación, en esta jornada del día de hoy, yo voy a mostrar los cambios a grandes rasgos, pero no quita o no quiere decir que en el futuro, de acuerdo a sus intereses, a lo que ustedes manifiesten en la encuesta, podamos tener jornadas que sean más específicas quizás de la asignatura misma.
¿ya? Pero es importante que ustedes lo manifiesten a través de su encuesta o a través de un correo electrónico con los datos que vamos a dejar al final de la presentación, donde usted manifieste ese interés. Bueno, contarle que la prueba de transición matemática se siguen manteniendo los 4 ejes temáticos. Partamos de esa base, que no es que se haya eliminado un eje temático, no. Siguen estando los 4 ejes temáticos que son números, álgebra y funciones, geometría, probabilidades y estadística. Lo que sí hubo un cambio es la disminución en los contenidos. Y esos contenidos, si usted me lo dice, lo llamamos como en una torta de cuánto fue la mascada que le sacaron, fue de un 33%. Lo que es no menor, es prácticamente 1/3 de la PSU fue reducida en contenidos. Las habilidades a evaluar son exactamente las mismas que tiene el currículum actual, que son las mismas que evalúa la PSU, que son las que se mencionan en este caso. Así que las habilidades a trabajar son las mismas. El cambio en cuanto a estructura, este es un cambio significativo. Pasamos de las 80 preguntas, pasamos a un formato de 65 preguntas. ¿Qué es importante mencionar? Que de estas 65 preguntas, solo 60 se consideran para el cálculo del puntaje. Siguen existiendo estas 5 preguntas experimentales, las cuales el estudiante no sabe cuáles son, así que las tiene que contestar igual las 65 preguntas. Pero repito, solo 60 serán consideradas para el puntaje. El tiempo, a pesar de que hubo una disminución significativa de la cantidad de preguntas, el tiempo pasó de tener 2 horas 40 que duraba la PSU, pasó a tener ahora 2 horas 20 en cuanto a la duración del tiempo. Algo importante, sobre todo si hay alguien del departamento de matemática, como digo, adelantar un poquitito una futura jornada que sea más específica de la parte propiamente tal de matemática, mencionar que el porcentaje mayor en este caso se lo lleva el eje temático de la parte de álgebra y funciones, quien va a contar con un 36% de la PSU. Si usted me dice qué es lo que se viene a futuro, el que se va a llevar la mayor parte de porcentaje va a ser probabilidad y estadística por el tema de desarrollar habilidad y capacidad para leer información. Entonces, esta prueba de transición se enfoca principalmente al área de álgebra y funciones, ¿ya? Y disminuye prácticamente en un 22% la parte de probabilidad y estadística. Hay una serie de contenidos que son sacados que muchas veces el estudiante pregunta, profesor, ¿y esto en qué me sirve para la vida diaria? Ya, esos contenidos que generan esa pregunta son los que fueron sacados en este momento. Como por ejemplo, ¿dónde ocupamos los números complejos en la vida diaria? Denme un ejemplo rápido de dónde ocupo los números complejos en la vida diaria. Entonces, cuando nos demoramos más de 30 segundos en buscar un ejemplo, es porque es difícil relacionar ese contenido con nuestro medio. Entonces, por eso que el contenido, por ejemplo, de números complejos fue extraído. ¿Qué otros contenidos, por ejemplo, fueron sacados? Todo lo que tenga que ver con ángulos y segmentos en circunferencia. Porque también, por lo mismo, un estudiante puede decir, profe, ¿y dónde puedo encontrar un ángulo en una circunferencia en la vida diaria? Bueno, de que hay ejemplos hay, pero nos va a costar buscar uno. Entonces, esa relación del contenido con la vida diaria, como cuesta un poquitito, para este caso, para ir mostrando cuál es la tendencia que se viene, esos contenidos fueron sacados. Y la parte que yo considero que se vio más favorecida, desde el punto de vista que los estudiantes generalmente les producía un estrés, es toda la parte de probabilidades para todo lo que tiene que ver con distribución normal, distribución binominal, todo lo que tiene que ver con medidas de dispersión, que era varianza, desviación estándar, ya, todo eso fue sacado, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que permiten, de alguna otra manera, si se lo explicamos de una forma concreta, clara, mediante ejemplos de estudiantes, yo creo que podría permitir bajar el nivel de estrés que podrían tener frente a la PSU, ¿ya? Entonces, como les digo, toda esta profundización en la asignatura de matemática, por favor canalizarla a través de la encuesta o a través de un correo electrónico para generar a futuro, como les decía, la idea es que esto no sea la primera ni la última reunión, sino que verlo con más calma y con más profundidad, ¿ya?
Pero eso a grandes rasgos son los cambios. Repito, los ejes temáticos se mantienen, que son 4. Lo que hubo es un cambio en los contenidos. La PSU de matemática ahora es de 65 preguntas y prácticamente un 33% de los contenidos fueron sacados. Ya. Recordar a todos, por favor, responder la encuesta, ya que María Angélica está compartiendo en el chat. Y en esa encuesta va incluido, ¿no es cierto?, su correo. Ya a medida que vayan respondiendo la encuesta, va a llegar la dirección de su correo, en la cual nosotros podemos compartir lo que es la presentación y el video de la misma. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a pasar a lo que es el síntesis del temario de la PTU de electiva de ciencias. Bueno, comentarles, cierto, que en este caso los ejes temáticos se mantienen, que es biología, física y química. Como bien mencionó David al comenzar, en el caso de lo que es la prueba electiva de ciencia, por el tema de la contingencia, en el caso del científico humanista, llega, cierto, los contenidos hasta tercero medio, no se va a considerar cuarto medio. Luego voy a responder de esto la pregunta de una profesora respecto a los establecimientos que son TP, ¿ya? ¿Qué habilidades se evalúan en esta prueba? Son, bueno, podríamos ser de las más básicas a habilidades de nivel superior, está reconocer, comprender, aplicar, ¿cierto? Y las que son más complejas ya analizar, sintetizar y evaluar. Comentarles, ¿cierto?, que en realidad en cuanto a la estructura es muy similar a la de la PSU, no hay un mayor cambio en la estructura de la prueba. Bueno, el área temática también se mantiene, como les mencionaba, a excepción de cuarto, que no se considera este año. Bueno, el número de preguntas son en total 80 ítems, ya 54 que corresponden, ¿cierto?, al módulo común, 18 preguntas por cada asignatura, 18 de biología, 18 de física y 18 de química. Y el módulo electivo consta de 26 ítems. Ya en este caso, ¿cierto?, cuando los estudiantes estudian en un liceo científico humanista, pueden elegir si ellos, qué electivo dan, ¿cierto?, si dan física, biología o química. Bueno, a diferencia, ¿cierto?, de los TP, ellos, en su caso, ¿cierto?, se consideran los contenidos que vieron, ¿cierto?, en primero y segundo medio en los módulos TP. Ya ellos no tienen lo que son física, química, biología en tercero y cuarto. Por lo tanto, se les pregunta eso de la PSU, y claro, en el caso de la electiva son 10 preguntas de biología, 8 de física y 8 de química, ¿ya? Y ahí cambia un poquito y es distinto, ¿cierto?, en el caso de los científicos humanistas. Bueno, el tiempo de duración de la prueba es de 2 horas y 40 minutos, ya tanto la prueba del módulo común como la prueba electiva. Tiene la misma duración y esto no cambió en relación al año pasado. Y bueno, los planes de formación, como ya anticipé un poquito, el módulo común, ¿cierto?, es hasta segundo medio, de séptimo a segundo medio en realidad, y el módulo electivo hasta tercero medio. Y en el caso de los TP, claro, ahí cambia porque sería solamente el módulo TP que es hasta segundo medio. ¿Ya? Entonces, en cuanto a estructura, como les menciono, es muy similar. Los ejes temáticos o áreas temáticas se mantienen. Por ejemplo, en biología, el área temática tenemos la organización, estructura y actividad celular, ¿cierto?, como tema. Se mantienen los procesos y funciones biológicas, se mantiene lo que es herencia y evolución. Organización y ambiente también está dentro del área temática. En física se continúa trabajando con lo que es onda, mecánica, energía, electricidad, magnetismo. Y en el caso de química, está estructura atómica, química orgánica, reacciones químicas y estequiometría. Esas son las áreas temáticas para que igual ustedes, ¿cierto?, los tengan en cuenta. ¿Qué más comentarles? Bueno, aún, ¿cierto?, no se sabe las fechas de la prueba, ya, pero ya se conocen los temarios. Entonces, igual, si ustedes quieren profundizar en los contenidos que tiene esta prueba,
También pueden ingresar a la página oficial del DEMRE, ahí también van a encontrar todo el detalle, ¿cierto?, de lo que nosotros les estamos contando ahora, ¿ya? Así que gracias. Mariela, te doy el paso para que continúes con la historia. Bueno, me corresponde un poco mostrarles la síntesis del temario de la prueba de Historia y Ciencias Sociales. También comentarles un poquito, tomándome del punto que dice Angie, esta información nosotros la sacamos de los documentos oficiales que está publicando en la Subsecretaría de Educación Superior, por un lado, y el DEMRE. Son estas dos instancias las que están trabajando en estas modificaciones y en lo que se va a aplicar en este nuevo proceso de admisión, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es información que no es inventada por el PASE, sino que es información oficial que nosotros hemos ido rescatando para un poquito simplificar la bajada de la información y poder realizar esta presentación. Respecto a la prueba de historia, se mantienen las habilidades que coinciden en lo que se persigue un poco desarrollar en los estudiantes, que coinciden estas habilidades con las que estaban presentes en la PSU. Estas habilidades son comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Coinciden respecto a lo que pasaba con la PSU. Lo que no coincide son los ejes temáticos. En este caso, la prueba de transición universitaria presenta 3 ejes temáticos y la PSU presentaba 4. Pero en general es bien parecido lo que contiene, porque respecto a los ejes temáticos, tenemos para este año lo que es Historia en Perspectiva, Mundo, América y Chile. Lo que se veía en los temarios PSU y los ejes temáticos era el mundo en perspectiva histórica y Chile y América en perspectiva histórica. En realidad es como bien parecido, solamente que se resumió en un solo eje temático. También tenemos formación ciudadana y, como tercer eje temático, economía y sociedad. Dentro de los contenidos que se eliminan de historia están algunos relacionados con geografía, como por ejemplo urbanización y demografía. Y algo más también que tiene que ver con el legado cultural hispano y pueblos indígenas, que se ve en esta nueva PTU, pero en lo que es formación ciudadana respecto a lo que es diversidad cultural. Eso más o menos un poquito como para especificar. La idea es que podamos, como dice Marco, tener alguna nueva sesión de acuerdo a la necesidad que ustedes presenten. Las preguntas, el número de preguntas se mantienen, son 80 preguntas, de las cuales 5 van a ser de experimentación y no se consideran dentro del cálculo del puntaje. De estas 80 preguntas, 46 corresponden al eje temático de Historia en Perspectiva, Mundo, América y Chile. 24 preguntas corresponden a Formación Ciudadana y 10 preguntas que tributan al eje temático de Economía y Sociedad. El tiempo de duración de la prueba se mantiene en 2 horas y 30 minutos y respecto a los criterios para escoger estos contenidos, se basan en los planes de formación, en las bases curriculares de primero y segundo medio y los ajustes curriculares del 2009 para tercero medio y bases curriculares de segundo y cuarto medio. Hay una pregunta por ahí. Bueno, la idea es considerar a los chiquillos que están en este momento cursando tercero y cuarto medio y poder, o sea, que se consideren los contenidos que ellos están viendo. Para luego ya pasar a la prueba de acceso 2022, que solo consideraría contenidos de séptimo a segundo medio.
repito las cantidades, me están preguntando por el chat acá, las preguntas. Como les digo, profesora Lanis, la idea es que podamos tener alguna otra sesión donde podamos trabajar de manera más específica los temarios, haciendo quizás la comparación con lo que era la PSU, y contarles que para el primer eje temático son 46 preguntas, para formación ciudadana 24 y para economía y sociedad 10 preguntas. Así que ahí creo que le contesté a la profesora Lanis que estaba preguntando en el chat. Eso sería, bueno, los dejamos invitados a responder la encuesta. En la encuesta también aparecen ahí quizás algunas especificaciones respecto a lo que ustedes quisieran trabajar en adelante, y también repetir que podemos ahí también compartirles las presentaciones y lo que se está grabando de la presentación para que ustedes puedan tener este material. Pasamos a algunas preguntas de muestra, eso. No sé, bueno, un poco presentarlo. ¿Sí? Dale, Marco. Sí, gracias. Eso es. La ansiedad, igual que los estudiantes. Te ponen una pregunta, inmediatamente responder. Bueno, contarle un poquitito qué es lo que se viene o cómo se viene esto. Entonces, en primer lugar, hay que empezar ya a cambiar el paradigma del típico ejercicio en matemática que viene sin un texto, que la pregunta va inmediatamente, por ejemplo, ¿cuánto es un tercio más un cuarto? Alternativa A, B, C, D, E para abajo. Ya, ese tipo de pregunta ya tiene sus días contados. Así que ojo con los facsímiles que están ocupando para repasar esto. Tienen que empezar a acostumbrarse a generar más texto dentro de las mismas preguntas. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo de lo que se viene y el cambio que está produciendo. Dice, la profesora Danita le pide a ella que resuelva la siguiente operación con vectores. Considerando los vectores, le da los dos vectores en el plano cartesiano. Para ello, Anita efectúa los siguientes pasos. Entonces, para poder resolverlo, Anita desarrolló 4 pasos. Y la pregunta es la siguiente. ¿En cuál de los pasos anteriores Anita cometió un error? Y aquí viene lo primero y lo más raro de todo. ¿Se dan cuenta cuántas alternativas tiene? ¿Cuántas alternativas me dieron? 4. ¿Y no les parece raro que para hacer facsímil de PSU existan 4? Parece más un CIMSE que un facsímil de PSU, porque la PSU se supone que son 5. Esta nueva modalidad incluye ahora preguntas de 4 respuestas y no tan solo de 5. ¿Ya? Entonces es un cambio importante. Y también este tipo de pregunta apunta a desarrollar una habilidad de orden superior, no tan solo una habilidad que sea calcular o identificar, sino que esta pregunta apunta a una habilidad que sea prácticamente de evaluar, de buscar dónde está el error. Entonces, debemos ir en esa línea de trabajo, como digo, porque para allá va esta nueva forma de que va a ser de consultar el contenido, ¿ya? Entonces, para que empecemos a trabajar nuestra guía, nuestro material, apuntado un poquitito hacia eso, al desarrollo de habilidades, y la idea es llegar a generar la competencia necesaria. Como les digo, la idea es, lo que nosotros estamos presentando ahora es la estructura base. Lo ideal es que profundicemos mucho más este tema, porque este tema no es para trabajarlo en una semana, este es un tema que es un trabajo a largo plazo, porque el trabajo que se debe hacer aquí no es para que el estudiante pueda sortear bien esta nueva prueba de admisión, es para que pueda sortear bien la vida. ¿En qué me sirve lo que aprendí en la enseñanza media? ¿Dónde lo puedo ocupar? Esa es la idea. Esa es la idea. La PSU nos va a dar un empujón nomás, pero la idea del conocimiento es generar habilidades, capacidades para que lo ocupen en un contexto real. Y ese es otro cambio importante que tenemos que empezar a adoptar en nuestras prácticas pedagógicas. Los ejemplos que ocupemos tienen que ser ejemplos reales, no con cantidades ficticias.
que sean ejemplos sacados de una noticia, tomados desde un Twitter, pero algo que sea de contexto real, con cifras y cantidades reales. Bien, entonces, es un poquitito mostrarles cómo se vendría esta nueva forma de pregunta. Marco, bueno, igual en virtud del tiempo, había un ejemplo de lenguaje, pero creo que podríamos dejar hasta ahí para ver si los docentes, los colegas tienen consultas para que la puedan manifestar ahora, porque vamos a estar terminando con en realidad es como un juego, una herramienta que sirve igual para ver cuánto aprendimos en esta sesión. Ya, entonces si tienen consulta para que la puedan realizar ahora, y eso más que todo, ¿ya? Tengo una consulta. Sí. Tengo una consulta para Marcos. ¿Me escucha? Déjeme activar. Ahí sí. Marco? Ahora le escucho. Sí, dígame. Marco, mira, tengo 4 consultitas acerca de matemática. La prueba, tú me dices la prueba de competencia matemática, ¿hasta qué curso llega? ¿Comprende los contenidos? La de transición, la que viene ahora. No, sí, la que viene ahora. Hasta ahora. La de ahora hasta cuarto medio. Es lo mismo que usted ha visto. ¿Contenidos de séptimo a cuarto medio? ¿Eso entendí? Hasta cuarto medio. A cuarto medio, exactamente. Sus estudiantes a final de año, hasta cuarto medio, no cambian nada. Ya. Siguiente pregunta. Los ejes temáticos que tú decías, los porcentajes de álgebra son 33%. ¿Qué porcentaje tienen los 4 en general? Los 4. Mire, se los dicto para que yo mencioné uno más como para ejemplo, pero se los voy a dictar. Mire, número 17%. Ya. Álgebra y funciones. Sí. Álgebra y funciones es un 36% de la prueba. Alto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Geometría? Geometría, un 25%. Ya. ¿Y probabilidades? Y probabilidad y estadística, un 22%. Sí. Ya. Muchas gracias, Marco. Una pregunta más. Me quedan 3 preguntitas. Bien. ¿Todas las preguntas de alternativas van a tener 4 alternativas? No. Es solamente como la prueba de transición. Se sigue manteniendo el formato de 5 para los ejercicios y aquellos donde apunten al desarrollo de alguna habilidad, capacidad más o menos de orden superior, como detectar errores, van a bajar a formato de 3. O sea, perdón, de 4. De 4. Una consulta, Marco. En la prueba electiva de matemática, los ejes temáticos, ¿qué porcentaje van a tener? ¿Y hasta qué cursos se consideran? Ya, eso es la prueba que viene ya en el futuro, que es la que va a considerar, digámoslo así, la prueba de conocimiento específico de matemática. Eso por ahora todavía no está establecido. ¿Pero no se toma ahora? ¿La electiva de matemática no viene ahora? No, esa es la que viene para el proceso 2022. 2022. Pasa este proceso y mire, dejemos algo claro. Yo creo que lo más probable es que esa prueba de 2022, producto del COVID, porque esto no estaba previsto, yo creo que a lo mejor se va a correr un año más, pero al menos todo lo que estamos hablando ahora es para el proceso de final de año, ¿ya? Ya. Todo lo que hemos hablado es para la prueba de final de año. Lo que hablamos de esa específica de matemática es para el proceso que viene para el año siguiente. Muy bien. Pero para eso todavía no decido cuáles van a ser los contenidos ni cómo se va a preguntar. Ya, perfecto. Última pregunta. ¿Dónde puedo encontrar facsímiles de lo que tú me comentas recién? ¿Cierto? Donde contextualicemos ciertos los contenidos. ¿Dónde encuentro esos facsímiles? ¿Ustedes tienen como para facilitarnos? Ya. A ver, aquí voy a ser súper sincero. Esa pregunta que usted me la está haciendo, la están haciendo todos los preuniversitarios de Chile. ¿Dónde encuentran material para poder practicar esto? y la respuesta, voy a ser honesto, no hay. No hay, porque recién ahora se están subiendo modelos de cómo preguntar. El DEM recién está enviando, creo que toda la semana sube como 3 o 2 preguntas a la semana. Entonces,
Lo que yo le recomiendo ¿Ya? es que de alguna otra forma generemos estos espacios que estamos haciendo ahora, quizás específicos por asignatura, y que nosotros empecemos a asesorarnos, a ayudarnos entre todos, cómo elaborar estas preguntas hacia nuestros estudiantes. Pero si yo le dijera, mire, descargue de aquí, chuta, no, sería una mentira porque todavía ese material se está fabricando, los profesores están trabajando en eso todavía. Así que por ahora, Marco, lo más seguro sería Ya, bueno. descargar del DESPE. Disculpe, para complementar, yo en el chat les puse 2 páginas para complementar esta información donde van actualizándose estas preguntas de muestra que está liberando el DEMRE, y además les compartí el link con los temarios para los que estén interesados en involucrarse un poquito más en el tema, pueden buscar información ahí. Marco. Profesor, dígame. A ver, tú delante recalcaste la importancia que tenía que nosotros trabajáramos en la exploración vocacional de los niños, no solamente en tercero y cuarto, sino antes, incluso tú mencionaste hasta séptimo, como para ir viendo Sí. cuál era la orientación que tenían nuestros alumnos. Como el PASE se ha centrado fundamentalmente en trabajar con los terceros y cuartos medios, ¿existe la posibilidad de que ustedes nos apoyen con algún tipo de charla o de material para trabajar esa exploración vocacional en cursos menores, me refiero de séptimo en adelante? En alguna oportunidad, en alguna charla que fuimos aquí en el PASE, nos habían dicho la posibilidad de trabajar con los profesores jefes de enseñanza media. Eso después, con las variaciones que hubo del programa, se desechó. Pero ¿existe la posibilidad de ese apoyo para...? En cuanto a la... Sí, mire, lo que pasa es que nosotros por términos de referencia, nosotros podemos trabajar con profesores de tercero medio y cuarto medio, ¿ya? En el papel. Eso no quita que dentro de las invitaciones que nosotros le realicemos a ustedes, sobre todo ahora aprovechando esto de las videollamadas virtuales, que pueden ser más masivas, puedan participar más profesores. Y sobre todo el material que nosotros le enviamos, el material va dirigido a tercero y cuarto medio, pero como he dicho, no quita que no pueda ser utilizado a los cursos de séptimo en adelante, pero que nosotros podamos generar una actividad directa con niños de séptimo, lamentablemente los términos de referencia nos impiden hacer eso. Y en ese ámbito nos vemos limitados. Nosotros entendemos que es una necesidad trabajar de séptimo en adelante, pero eso no quita que el material pueda ser compartido o replicado hacia abajo, ¿ya? Pero en estas actividades abiertas, virtuales, lo ideal es que se comparta la mayor cantidad de personas posible de su comunidad educativa. Sí, correcto, gracias. Quizás ahí sería bueno como plantearles que el PASE trabaja, claro, con estudiantes de tercero y cuarto medio, pero nuestras actividades cuando se enfocan en docentes, nosotros igual damos esa apertura o flexibilidad a que participen los docentes de todos los cursos. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos intencionado trabajar con las jefaturas de primero y segundo medio, porque de alguna manera van involucrándose también en lo que es el programa. Así que en ese sentido, el PASE está abierto a trabajar con la mayoría de los profesores o todos los profesores del establecimiento. Entonces, nuestro trabajo específico es con estudiantes de tercero y cuarto, pero el trabajar con profesores también permite un poquito ir bajando esa información hacia ellos. Gracias. Ya. Bueno, ya para ir finalizando, en virtud del tiempo, recordarles no olvidar responder la encuesta a quienes no la han hecho, porque hasta ahora llevamos 37 respuestas. Adjunté el link nuevamente como recordatorio y vamos a realizar una actividad de Kahoot como síntesis de lo que realizamos hoy día. Ya, así que yo les voy a compartir mi pantalla, me dicen si se ve o no. ¿Todos lo ven? Sí, sí se ve. Ya, entonces les voy a pedir que ingresen al siguiente link. Es el 70 52 696.
Ya un poco para complementar a Angie, ¿no es cierto? Kahoot es una plataforma virtual, ¿ya? Ustedes ingresan simplemente escribiendo Kahoot en su buscador e ingresan al primer link, ¿ya? Que es Kahoot It. Dentro de esta plataforma virtual, ¿no es cierto?, es una muy buena herramienta para utilizarla tanto con docentes como con estudiantes, para las personas que no la conozcan, mediante preguntas-respuestas. Ya es una plataforma que se realiza a través de encuestas o formularios, ¿no es cierto?, donde uno puede ir jugando, interactuando con los estudiantes con preguntas con tiempo, ya si así lo estima pertinente. Y a través de eso, ¿no es cierto?, nosotros quisimos realizar esta actividad con todos los participantes, en donde a medida que ustedes vayan ingresando, ¿no es cierto?, se les va a solicitar un PIN. Ese PIN, ¿no es cierto?, es 7052696. Y a medida que ustedes vayan ingresando ese PIN, ¿no es cierto?, va a aparecer su nombre en la pantalla. Por ejemplo, ya está Marcela, está Mario Herrera, está Flor, y una persona que se colocó yo. Y así a medida, ¿no es cierto?, van a ir apareciendo dentro de la pantalla, ¿ya? Esto se puede hacer con estudiantes, una muy buena forma interactiva de realizar, por ejemplo, una clase, una evaluación formativa dentro de la misma clase, una retroalimentación, Sí. etcétera, ¿ya? Sí, y solo para complementar, lo positivo de Kahoot es que también después nos arroja un informe. Entonces podemos posteriormente ver, ¿cierto?, la síntesis de la respuesta. Hasta ahora van solo 10 jugadores, vamos a dar unos minutitos más para que se puedan seguir incorporando. Entonces repito el código, el PIN es 7052696. Mencionar, mientras se siguen inscribiendo en Kahoot.it, mencionar que en algún momento le hablé de pasar de las TIC, que eran las tecnologías de la información y la comunicación, pasar a las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Kahoot es considerado una TAC, porque es una herramienta que transforma mi celular, lo transforma en una teclera, en algo que al estudiante le sirve para ir avanzando en su conocimiento, y aparte que a usted le reporta una retroalimentación de cómo va ese conocimiento, ¿ya? Entonces, herramientas como esta son las llamadas TAC. Entonces, para que noten, por ejemplo, ver un Twitter algunas veces puede ser una TIC, pero si usted trabaja a través de Kahoot, el mismo celular lo transforma en una TAC. La profesora Valerie pregunta cómo ingresar. Es muy fácil, profesora. Ingresa en su buscador, ¿no es cierto? Escribe Kahoot, K-A-H-O-O-T, ¿ya? Primer link, Kahoot It. Usted ingresa, ¿no es cierto? Le va a pedir un PIN, ¿ya? Cuando ingresa con ese PIN, ¿no es cierto? Que es 7052696, no se puede desde el celular y desde el computador, en realidad de cualquier dispositivo, ¿ya? Después de ese PIN le va a pedir un nombre. Puede ser un apodo, su nombre, su apellido, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se va a inscribir en la plataforma Kahoot, de la actividad Kahoot que nosotros preparamos para ustedes, ¿ya? Por ejemplo, acá ya hay 20 jugadores, donde aparece Boros, Ivonne, Les, Nardi, por ejemplo, María, Graciela, Jenny, etcétera, ¿ya? Y como dice Marco, esta plataforma se puede utilizar como una plataforma de aprendizaje o tecnológica, ¿no es cierto?, para desarrollar el aprendizaje con los estudiantes. Ya. Un minutito más y vamos a ir para poder ya ir finalizando, ¿ya? También quizás podrían escribir el código en el chat, por si alguien... Sí, ahí lo escribió Mariela. Ah, ya, súper. Ya, un poco para explicar, antes que se terminen de conectar, lo que se viene, van a aparecer una serie de preguntas, ¿ya? En la pantalla. Cuando aparezcan estas preguntas, van a aparecer, obviamente, el enunciado de la pregunta y van a aparecer alternativas. Pueden ser preguntas de verdadero o falso, o preguntas con 4 alternativas, ¿ya? Ustedes deben elegir una de esas alternativas, ya que va a estar representada por un color y una forma. Puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo, ¿ya? Dentro del Kahoot, ¿no es cierto?, mide 2 cosas. 1, la respuesta correcta, y 2, la velocidad con que responde, ¿ya?
Y a medida que la persona va respondiendo, obviamente, más preguntas, más respuestas correctas, a un menor tiempo, va obteniendo mayor puntaje. Ya, y ahí, ¿no es cierto?, se va a mostrar el puntaje que tiene cada una de estas personas y su puntaje acumulado hasta terminar el juego. Ya, vamos a partir. Comienzo, para que estén atentos, a ver, ahí veo 28 jugadores, ya se están incorporando más. Alguien que no haya podido ingresar, ya sea porque, no sé, tiene problemas con la página, algo. Ya vamos a partir. Vamos entonces con la primera pregunta. Son 8 preguntas. La primera, ¿qué asignatura tiene modificación para el proceso de admisión 2021? Ya. En este caso, cierto, la alternativa era la primera, lenguaje y matemática. Quizás está, bueno, el tiempo no se corrigió. Tengo problemas, no se ve ni la pregunta ni la alternativa. ¿No? No. Ya. Yo también tengo ¿Qué pasa ahí? Me mostró solamente Me pasó la- lo mismo. colores. La Está muy figura, nada más. bajita la voz, no se escuchan las preguntas. A ver, No se escucha Ya. la pregunta y no aparece en la pantalla. Lo Las que pasa ahí... preguntas tienen que irlas leyendo de puros la... colores. Las Sí, preguntas solo y la celular. figura, nada más. Las preguntas tienen que irlas leyendo de la presentación y las alternativas sale. tienen que Es que no se ven ni aparecer las en la- preguntas. No se ve No se ven ni las nada. preguntas ni la alternativa. Muestra solamente el triángulo, el cuadrado, la figura, nada más. Exacto. Está en blanco. Y el tiempo Eso va corriendo tiene abajo, que nada más. profe, eso tiene que aparecerle porque esas son las alternativas. Lo que pasa es que tienen que estar pendientes en la pantalla que les va a aparecer la pregunta y las No figuras sale. que les aparecen, No aparece la manera de nada. responder No sale Nada. la pregunta en la pantalla. Todavía no No. se ve. en la presentación. David, miren, David. a todos, cálmense. dale. Tranquilo. Ya, lo primero tienen que fijarse en dos cosas. En la presentación que estamos haciendo nosotros. Eso. Eso no la veo. Ahí En el aparecen celular no la preguntas veo. y la respuesta. David. Y después, ¿no es cierto?, tienen que fijarse en su dispositivo en el que estén utilizando Kahoot, donde van a aparecer solamente las alternativas con los colores. ¿Ya? Para facilitar, yo voy con el celular. Estoy con el Y la celular y no alternativa. se ve nada. Ah, ya. Ni la Esclarecer. pantalla. Chiquillos, lo que pasa es que al ingresar desde un celular tienen que salir de una ventana, que en este caso sería la transmisión en Meet, para después volver a la otra que tiene la alternativa en Kahoot. Entonces nunca van a No, poder no se verla en puede. paralelo. Ya, no, mire. Una No opción juego, puede no ser, juego, no mencionar la figura geométrica y qué Sí. dice cada opción. Claro, lo que pasa es que en este caso igual el tiempo sobran 10 segundos, entonces va a ser Claro. muy rápido. Pero lo que vamos a hacer, vamos a revisar las preguntas ya sin jugar, porque si no, por esa razón no nos va a resultar, y vamos a revisar las preguntas y las respuestas correctas como para sintetizar lo que vimos, ¿ya? Porque es la única forma que se me ocurre. Consulta y No la vemos. ingresamos a la aplicación que uno tiene en el celular de Kahoot. ¿Con el código debería dar o no? Claro. Bueno, la siguiente Claro, pero pregunta, no sale la pregunta. mira, No, la no en siguiente el link. pregunta es, No en el link. la prueba de transición considera los contenidos de primero a cuarto medio, en ese caso era verdadero, ¿ya? Cierto. Ya, yo voy a ir diciendo las preguntas sin jugar, bueno, si alguien quiere jugar lo puede hacer, pero para poder ya ir cerrando. Ya, la siguiente pregunta. ¿En dónde? ¿En el Kahoot? Profesora, estamos revisando las respuestas, o sea, las preguntas y respuestas al tiro porque como no pueden jugar, entonces para hacer Ya. la recomendación al tiro. Si se entiende que si están en el celular viendo la presentación, es difícil que puedan ver las preguntas. La siguiente, Mariela, dice, ¿la nueva prueba de acceso mantiene el número de preguntas? Falso. No. Falso. ¿Cierto? ¿Cierto? Azul, morado o falso era la segunda. Ya, ¿cierto? 13 respuestas falsas. Esto es porque se cambió el No, número no sé. de preguntas. No sale nada. Ya, ¿cómo se llama este nuevo instrumento de admisión 2021?
Ahí, ¿cierto? Dice prueba de selección universitaria en ángulo, azul prueba de acceso, amarillo prueba de transición, verde prueba Amarilla. académica. Sí. ¿Cierto? Prueba de transición. ¿Cuáles son las pruebas obligatorias? Tenemos matemática, lenguaje rosado, celeste, matemática y ciencia, amarillo, matemática e historia y verde todas las anteriores. Triángulo. Rojo. Matemáticas, cierto, y lenguaje son las pruebas obligatorias. La nueva prueba considera preguntas experimentales. Sí. Azul, cierto, y falso, cierto, rojo, rosado. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, azul. Cierto. Verdadero. Azul. Ya, bien. La nueva prueba de acceso valorará las mismas habilidades. Esto es cierto, falso. Azul es cierto y rojo falso. Falso. Y en este caso, cierto, porque las habilidades no cambiaron. Ya lo que se cambió es la reducción solamente de contenidos. Y la última dice, ¿el nuevo proceso de admisión considera cambio en la ponderación de las pruebas? Sí. Ahí, cierto, dice azul cierto y rosado falso. Verdadero. Ya, cierto, en este caso era verdadero. Y con esa finalizábamos y la idea era, cierto, que pudiesen jugar, pero en este caso No se pudo. no se pudo. Hubo fallas técnicas. Pero bueno, esta es una buena herramienta que ustedes igual la pueden implementar con sus estudiantes. Claro, idealmente, ¿cierto? Cuando estamos en una clase lo podemos proyectar adelante y, ¿cierto? Los estudiantes pueden ir con su celular respondiendo. ¿Ya? Pero bueno, eso. Agradecemos su tiempo, colegas. Agradecemos igual las preguntas, las inquietudes y por mi parte, gracias. Sí, bueno, la gracia de esta plataforma, ¿no es cierto?, por los problemas que pudimos apreciar, es que se utilice con dos dispositivos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si uno sería el que esté utilizando el profesor, ya, por ejemplo, computadora o una proyección y los estudiantes con sus celulares, ya, porque así va a aparecer las preguntas en el computador o sus celulares. En este caso, ¿no es cierto?, sería lo mismo para ustedes, que utilizaran un computador, por ejemplo, para ver las preguntas dentro del Kahoot, y otro dispositivo, ¿no es cierto?, para ir viendo las posibles alternativas y respuestas. ¿Ya? Bueno, eso es a nivel general. Ya, por mi parte, ¿no es cierto?, un agrado tenerlo nuevamente en este tipo de capacitaciones abiertas. Como dije anteriormente, muchas gracias por su participación también y no olvidar el responder lo que es el formulario que ha enviado María Angélica. Dentro de ese formulario, ¿no es cierto?, uno de los requisitos es su correo. Ya, dentro de ese formulario también, ¿no es cierto?, aparecen alternativas o especificaciones que ustedes quisieran trabajar en sus liceos, ¿ya? Como por ejemplo el temario de alguna prueba, el tema del proceso, ¿no es cierto?, cómo implementar este nuevo temario dentro de su clase, etcétera. Ya, comunicarse, ¿no es cierto?, con su encargado PASE, ¿ya? También dentro de ese correo, ¿no es cierto?, que debería ir en el formulario, vamos a hacer envío de todos los materiales, como lo son el video de esta introducción a lo que es la PTU, y ahí junto con la presentación. Marcos, si quieres agregar algunas palabras. Sí, bueno, agradecer la participación y repito, que esto no sea la primera ni última vez, sino que sea el inicio de un proceso largo que se viene. No es fácil, no como una colega me preguntó si es que había material o no. Ese material hay que confeccionarlo, hay que empezar a trabajar esto. No tan solo apunta a la asignatura, apunta a un desarrollo de una exploración vocacional, apunta a un desarrollo de habilidades, de capacidades. Es un cambio bien importante. Y como lo digo, no lo enfoquen netamente en que la PSU nos va a producir esto. No, esto es lo que debería haber pasado siempre. Siempre deberíamos trabajar en función de habilidad y competencia, y el contenido era una mera herramienta de transmisión, ¿no? Entonces, es un trabajo que, como PASE, estamos dispuestos a colaborar
de estar apoyándolo ahí, pero la necesidad tiene que partir desde ustedes, analizar esas inquietudes. Por nuestra parte, nosotros tenemos toda nuestra disposición para armar, hacer resúmenes, acompañarlo, quizás mediante esta misma estrategia de videoconferencia, comunicarnos, pero deben hacer de ustedes de sus propios contextos, ¿ya? Es una herramienta, es un nuevo paso que se debe dar, yo creo que es un camino largo que se viene, invitarlo a que a motivar a sus estudiantes en el sentido de que yo siento que ahora hay más posibilidades, más que en algo específico de un contenido, de una pregunta difícil que nadie pudo contestar. No, esto tiene que ver con un poquitito con la habilidad de aquel estudiante que hizo el ejercicio de otra forma que el profesor no le explicó, que antes era un incomprendido, pero ahora ese estudiante no, ese estudiante tiene la habilidad para haberse saltado como 10 pasos y haber dado la solución. Logró una capacidad. Entonces, Sí. es Marcos, ahora donde va en esa línea un poquitito. Sí, disculpa, es que bueno, me hacen un comentario por interno referente a Ciencias de la Ciudadanía. Y pasa que este año se venía esa implementación, entonces por eso yo no lo mencioné, porque, bueno, en algunos casos, claro, algunos liceos lo están implementando en el caso de ciencia, pero otro está en marcha todavía. Ya, pero igual gracias por el comentario, y igual lo aclaro, por ese motivo no fue mencionado, ¿ya? Y se habló más bien en términos generales, eso. Bueno, yo quiero comentarles porque algunos están colocando sus correos en el chat. Nosotros en la encuesta también les pedimos el correo porque ahí nos queda registrado. Cuando cerramos esta videoconferencia, toda la información del chat se pierde. Entonces es importante que nos dejen sus correos en la encuesta que les pedimos que contesten, por favor, para que también nosotros ahí vamos a detectar las necesidades que se vayan dando y para poder igual responder a esas inquietudes. Hay una pregunta sobre los libros, los textos escolares. En realidad yo no tengo información respecto a los textos escolares porque nosotros bueno, yo he tratado de buscar información de texto y siempre me pide el RBD de los establecimientos y yo no tengo RBD porque... Marina, yo le había compartido un link más arriba donde aparecían los textos oficiales del 2020. Ya, así que ahí pueden buscarlo, de esto pueden entrar a mi texto y ahí les va a aparecer para que puedan revisar eso. Sí, quizás podría repetir ese link, Angie, porque la profesora volvió a preguntar lo mismo. Profesora, no sale su nombre, sale como una agrupación. Ahí está. Así que, bueno, yo igual agradecerles por su tiempo, saludar a todos los profesores que se pudieron conectar hoy día. Tenemos otra sesión en la tarde y, bueno, reiterar los agradecimientos y ojalá puedan responder la encuesta porque igual es importante para nosotros para levantar información respecto a las necesidades que ustedes tengan, ¿ya? Así que tengan buena tarde por mi lado, yo me despido. Gracias. Disculpe. ¿Perdón? Sí. Sí, disculpe. No, es que solo quería... ¿Se escucha, verdad? Sí, profe Valerie. Sí. No, solo quería agradecerle la posibilidad que nos han brindado. Yo le comentaba en la encuesta que soy profesora jefe de un cuarto medio y la verdad es que es una generación que ha estado demasiado golpeada, por decirlo así. Mucho paro, ¿verdad? Y ahora esto de la pandemia... igual estoy muy preocupada, entonces quiero agradecerles porque toda ayuda que es beneficioso para mis niños, especialmente en esto que es nuevo para todos y que llega en estas circunstancias, ¿verdad? Pero hay que sacar lo positivo de todas las cosas, así que yo les agradezco mucho su preocupación y espero que no nos abandone y nos sigan apoyando específicamente por área, que era lo que comentábamos durante la reunión, porque el hecho de que nosotros nos capacitemos, ¿cierto?, va a ser una seguridad también para nuestros estudiantes. Y sé que también se han reunido con ellos, así que también agradecerle esa parte, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, profesora. Profesor Boris. Sí, yo también quería agradecerles otro aspecto que no sé si no viene al caso, pero quiero mencionarlo, que es el apoyo que nos dieron con los chips para los niños que tenían problemas de conectividad. Es una realidad que todo el mundo supone que todos los niños tienen conectividad
y yo tenía una niña que tenía que subir al cerro del campo donde vivía y ahí conectarse para recibir sus tareas. No, es una realidad que está oculta muchas veces, que es necesario transparentarla, porque en este país moderno en el que vivimos no todos somos tan modernos, y es bueno que el apoyo es poco, ¿verdad? Desearíamos más, pero se agradece ese apoyo que nos dieron ustedes. Así que eso, gracias. Gracias, profesor, por mencionarlo. Mariela, bueno, ya como para cerrar, comentarles que la próxima semana viene una jornada para estudiantes. Vamos a estar haciendo llegar a los establecimientos la invitación, va a ser también una jornada abierta, pero para estudiantes, ya para que también ellos puedan ir quizás menguando un poquito la ansiedad y bajando, ¿cierto?, esta incertidumbre de lo que se viene este año. Así que con eso yo por mi parte me despido, muchas gracias por la participación y sería eso por mi parte. Sí, comentarles también un detalle que se nos fue un poquito. Vamos a compartir una infografía con esta información un poquito más resumida, pero que también va a servir a los estudiantes para que se vayan un poquito involucrando en este tema de los cambios a este proceso de admisión. Así que igual me despido, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, buena tarde.